Si usted pasa y se detiene en San Gregorio de Polanco, tendrá la posibilidad de ir a un tiempo al que ni siquiera Steven Spielberg se animó a llegar, porque el Jurásico es joven, al lado de la edad, la antigüedad de algunos de los restos, de los fósiles, de esos testigos de una época en que esto no era Uruguay, ni era América, ni el planeta se parecía en nada a este que habitamos, y sin embargo, en el Museo de las Bochas, en San Gregorio, hay un pedacito de esta narración que tiene la duración de lo que es este propio planeta. Vamos a hablar del Museo de las Bochas, vamos a hablar de lo que hay en él, del valor que tiene esta colección, que no nos damos cuenta, no tenemos idea del valor que aporta el conocimiento, hasta podemos hablar de valor económico, que no corresponde, pero también es real, que hay en este lugar. Le agradecemos muchísimo a Graciela Piñeiro, a Pablo Núñez de Marco, que nos estén acompañando sobre ciencia. Bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué son las bochas? Gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué tiene importancia este museo? Me gustaría decirlo. La primera importancia es que surgió en la medida de proteger un patrimonio que estaba disperso y que había sido trasladado a otros países donde otros paleontólogos que no eran uruguayos lo habían estudiado. Eso en primer lugar. Y segundo, que en ese museo se preservan fósiles exclusivos, porque hay muy pocos en el mundo, fósiles que se preservaron dentro de concreciones fosfáticas, en algunos casos sideríticas, porque tienen mucho hierro, y eso favoreció enormemente la preservación del animal o del vegetal y de sus partes blandas. Por lo tanto, es algo inédito, bastante poco común en paleontología y debe tener recibir esa importancia que se merece. O sea, la naturaleza protegió a estas formas de vida envolviéndolas en lo que uno comúnmente diría en una piedra. Exacto. ¿Cuál es el fenómeno que hay atrás de Hay esto? que entender que Uruguay hace 300 millones de años era un océano. Sí, en este océano vivían un montón de bichos, ammonoideos, trilobites, corales, y todos los bichos mueren y caen al fondo. Si tienen la suerte de no ser depredados por otro bicho, por ahí los cubre un flujo de lodo, ¿sí? Que los proteja de que algo más los deprede, y empiezan a descomponerse. La descomposición empieza a generar un montón de productos químicos, ácidos, que empiezan a reaccionar con el agua. Y no solo con el agua, sino con los minerales y las sales que tiene el agua. Y los propios sedimentos donde está enterrado. ¿Sí? El agua no solo tiene cloruro de sodio, tiene calcio, tiene potasio, tiene fosfatos, tiene hierro disuelto, también magnesio. Todo eso reacciona y va, según lo que hayan las concentraciones del agua, va generando una suerte de cemento alrededor de este ser vivo que lo va protegiendo y lo va cubriendo. Al final, con el pasar de los miles y millones de años, todo ese sedimento se vuelve una roca dura, se litifica, se dice. Pero estas regiones donde estaban estos seres vivos queda muy cementada, queda especialmente cementada. Después de todos estos procesos vienen ríos, baja ese mar y vienen procesos de ríos y demás, que erosionan la roca, rompen la roca más blanda y nos dejan solo las partes más duras, que son las bochas donde están atrapados estos fósiles. Después de esto vienen glaciares, y los glaciares arrasan con todo, levantan las bochas, y ahora encontramos las bochas en depósitos de glaciares. O sea, lo que son lechos de glaciares de otro tiempo, pero mucho más acá, digamos, geológicamente mucho más cerca en el tiempo. Sí, Exactamente. eso vamos a estudiarlo, si son o no Ahí son está. correlativos en el tiempo, ¿no? Ahora, es lo que estamos estudiando con Pablo. Vos decías recién, Graciela, que hay piezas únicas, hay piezas que son escasas. ¿Cuáles son las particularidades de esta colección? Se puede hablar de colección en este caso, Sí, ¿no? sí, sí, Que sí. la hacen, es única en el mundo. Sí, es una colección Sí. porque ya fue autenticada por la Intendencia Municipal de Tacuarembó. O sea, yo presenté un proyecto, la Intendencia lo aceptó y por eso hicimos el museo. Pero quiero aclarar que hasta el momento el museo se hizo con fondos exclusivos de la Universidad de la República, a la cual agradezco muchísimo, y del PDCIVA. O sea que entonces eso fue posible gracias a esos apoyos financieros.
Y el museo, o sea, los fósiles que están en el museo son únicos. Primero porque, como te decía, preservan esas bochas. Pero además de eso, porque tenemos un momento de la historia, de la evolución de la vida en la Tierra, en la era paleozoica, que es un momento prácticamente único para el Uruguay, porque en el Uruguay tenemos sedimentos o depósitos que preservan comunidades marinas solo en la formación cordobés, y tenemos estas bochas que están muy cerca de la formación cordobés. ¿Y cuál es la diferencia? Que en estas bochas se preservan algunos fósiles que no se preservaron en la formación cordobés de edad devónica, que tiene más o menos alrededor de 400 millones de años. Eso es lo que nosotros con Pablo estamos tratando de descubrir, porque fíjate que dentro de las bochas hay peces que no están en la formación devónica, y también hay corales, que son corales importantísimos, porque en el Paleozoico habían solamente 2 órdenes de corales, los rugosa y los tabulata. Los 2 están presentes en esta colección, lo cual es algo muy innovador para la paleontología del Uruguay, sobre todo para la paleontología del Paleozoico. Vamos a incorporar virtualmente a esta conversación al responsable de los hallazgos, ¿no? Porque en definitiva hay una persona, Juan Manuel Méndez, que es quien, bueno, con sus conocimientos de persona del lugar, empezó a darse cuenta que acá había algo que no era común. Y bueno, cuando estuvimos en San Gregorio conversamos con él, y los invito a que compartamos un ratito de lo que él nos cuenta. Desde los 21 años más o menos vengo juntando mucho. Mi trabajo es de hacer escultura, ¿no? Y yo toda piedra que encontraba trataba de romperla para transformar en una obra cualquier clase de piedra que fuera trabajable. Bueno, y ahí me empecé a encontrar con piezas distintas a las piedras, que eran como animales. Ahí adentro sabía que eran animales, pero no sabía lo que eran. Y desde ese momento fui guardando. Cerca de San Gregorio y en varios lugares, simplemente, pero no muy lejos de San Gregorio. Solo con verla nomás, a 2 o 3 metros ya me doy cuenta que es una piedra que es fosilizada. La distingo de una piedra indígena, de cualquier clase de bocha que encuentro, de piedra o la clase de piedra que sea, me doy cuenta si es fosilizada. Apenas un tramo de una charla muy larga. Además hay que decir que Juan Manuel está casi permanentemente en el museo, recibe a mucha de la gente que va, y bueno, entre es el director y el protagonista más importante, porque él fue el que juntó esas bochas, y así se armó esa colección tan importante. Un segundo antes de empezar a hablar de esto que estamos viendo ahora, que es información un poco más detallada. Creo recordar que hubo algún intento incluso de comprar esta colección y llevarla al extranjero, ¿no? Que él recibió ofertas. Sí, exactamente. Sí. Y ahí me conoció a mí, entonces no pudo llevarlo a cabo, y está muy contento con esa posibilidad que surgió. Que sí. A ver, entre ambos, estamos viendo piezas que son de la colección y que tienen valor intrínseco por sí solas. Ahí está, los cefalópodos, que están representados tanto por los nautiloidea como los amonoidea. Allí estamos viendo, por ejemplo, un cono. Los conos son cefalópodos que tienen caparazones rectas, como se ve allí, como si formando un cono. Son de los más antiguos que se conocen, y están representados en la colección de Juan Manuel Méndez en el Museo de las Bochas. Este descubrimiento fue importante porque ahora al final de la nota les voy a contar que estos fósiles, parte de estos fósiles, fueron llevados al exterior, y entonces nosotros ahora tenemos alguna dificultad en la identificación porque no podemos contar
con ese material que ya fue Se descrito. fueron llevados y no volvieron. Sí, no volvieron, y no volvieron. Después les voy a ahondar en eso. Mientras pasamos al que sigue, la formación de la bocha en sí misma, Eso Pablo, es lo mismo. no es que duró 300 años en formarse. Esto, digamos, fue el proceso que vos describías y después hay... Son procesos naturales Claro. que se van dando. Toman a veces unos pocos miles de años en formarse. A veces toman mucho más tiempo, depende de los procesos. Eso hay que estudiarlo más detenidamente en las rocas. Cuánto duró el proceso, que en realidad es la diagénesis y la litificación de la roca. Pero también se puede saber con estudios más detallados. Graciela. Allí tenemos una reconstrucción de esos cefalópodos que se llaman ortoconos o fragmaconos rectos, que son bastante únicos. No hay un igual en las faunas actuales de cefalópodos. Está bien. ¿En otras partes del mundo se han encontrado similares? Sí, en otras partes del mundo se han encontrado, pero los de Uruguay tienen una característica que es aquella de que preservan partes blandas, como te dije anteriormente, que no están preservadas en otros lugares donde aparecen amonoideos o cefalópodos ortoconos. Y en el caso de peces debe ser clave En eso. el caso de peces lo mismo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, preservado el cráneo, Claro. que es una parte muy importante para el estudio, ¿verdad? De hacer un estudio sistemático o taxonómico de estos animales. Pero además de eso, nos podría decir también parte de lo que es el ambiente, de cómo se comportan y cómo interactúan estos peces, por ejemplo, con los invertebrados, que son los cefalópodos, los corales y todo lo que hemos encontrado Los en peces el... de esta época también son bastante especiales porque tienen un caparazón más óseo, tienen como placas que está. permiten reconocerlo O sea, mucho no más tanto fácilmente. escamas, sino más bien placas. Escamas y placas Ah, en ok. la cabeza, por ejemplo, donde un pez actual no tiene Ok. esqueleto, ellos lo tenían, entonces ahí podemos ver cosas únicas realmente. Y acá Fíjate también- que se llevaron un material para España, perdóname, que es sí. importante, que preserva el nervio óptico. O sea, vinieron algunos especialistas de Europa a visitar la colección del museo y nos pidieron en préstamo, con la condición, obviamente, de que va a volver a la colección del museo en 8 meses, no más de eso, y de que los estudiantes que están colaborando con el proyecto sean autores de los trabajos que surjan. Excelente. Hablabas de corales, hace un rato hablaban ambos de corales. Acá tenemos coralitos. Ahí estamos viendo Ahí corales. está, esos son coralitos que a veces, por ejemplo, nos decían a nosotros que ahora presentamos un resumen a un congreso internacional y nos preguntaban, pero esos coralitos que ustedes encuentran, ¿no será que son corales aislados y entonces no hay una posibilidad de formar arrecifes? Bueno, la respuesta que yo les di es que no, en realidad hay un arrecife aquí formado porque estos son coralitos, o sea, son parte de esos corales rugosa que yo te decía. Pero nosotros también tenemos corales tabulata que en general siempre forman arrecifes. Por lo tanto, es uno de los arrecifes más antiguos que se conocen en el mundo. Nautilus, es uno de los que ha cambiado no demasiado a lo largo está. de cientos de millones de años de evolución, ¿no? Sí, exactamente. La evolución, por ejemplo, de estas formas que son en espiral, en vez de ser conos, son en espiral, la caparazón es de carbonato de calcio y se arrolla de esa manera. Y hay vamos a decir, se podría decir que son los parientes más antiguos del Nautilus que está representado en las faunas marinas actuales. Correcto. Como decía Graciela, lo Sí. que más se preserva son las partes duras, los caparazones, pero a veces todo este proceso de sedimentación Allí está. hace que se queden preservados algunos órganos blandos de los bichos, que es lo más interesante para poder estudiar en estos yacimientos. Como ese, que es una rádula, es una lengua con dientes, que es bastante particular, o sea, no se encuentra prácticamente en ninguna monites del mundo, pero acá nosotros la tenemos preservada, y obviamente son materiales de gran importancia, ¿no? para el estudio biológico, por ejemplo, de estos animales. Está De bueno. hecho, se los llevaron justamente por la presencia de estos órganos. Digresión cortita, ahí hace 3 o 4 años, no menos, la película Amonita, que fue candidata a Oscar y demás, cuenta la historia de alguien que hacía lo mismo que Juan Manuel hace 100 años, ¿no? Pero que también tuvo un interés muy profundo por la paleontología y que en definitiva trabajaba con algo muy parecido a esto. Sí, claro, exactamente.
Está Y muy Juan bien. Manuel ha aprendido mucho en este año y medio que llevamos. Él ya sabía de los Claro. fósiles, pero ahora incrementó Claro. su conocimiento gracias al museo. Está. En el ratito que nos queda y mientras terminamos de ver las placas con las piezas, ¿qué es lo que viene con esta colección? Porque esto no es algo que va a quedar en vitrina. Esto no es algo que solamente está allí para quienes lleguemos a San Gregorio a mirar. Ustedes traen a facultad, investigan, están elaborando documentos, papers, investigaciones. ¿Cómo sigue esto? Sí, eso es una de las cosas que queremos comentar, que, por ejemplo, como vos me preguntabas, ¿hay fósiles únicos? Sí, hay fósiles únicos en el mundo. Nosotros presentamos ahora un resumen para dar a conocer esto que hallamos en las bochas de San Gregorio, que son embriones de amonoideos, envueltos en un saco reproductivo. Perdón, es lo que estamos viendo ahora. Es lo que estamos viendo ahora, Sí. o sea, lo que se ve ahora entre que brilla más son conchillas de amonoideos de más o menos 2 milímetros, 3 milímetros, hasta 5 milímetros. Y entonces nosotros pudimos saber que los amonoideos de hace casi 400, entre 300 y 400 millones de años, se reproducían igual que algunas sepias y algunos pulpos actuales que forman ese saco como de una sustancia gelatinosa, que lo dejan en las rocas o en los corales justamente para que allí se produzca la evolución desde los embriones hasta obtener un juvenil, y cuando son juveniles recién salen del saco. Estas son cosas muy interesantes porque no se sabía cómo se reproducían y yacimientos tan buenos te permiten a veces ver, como en este caso o también de otros yacimientos que hay en Uruguay, ver toda la evolución de todas las edades del bicho, cómo fue creciendo, cómo fue cambiando de forma a lo largo de su crecimiento, y permite hacer estudios de mediciones y de tamaños y demás que son únicos realmente. Graciela, Pablo, el tiempo se nos fue. Si tienen algo que no podemos dejar de decir, nos quedan 10 segundos. Bueno, yo quisiera decir lo que se viene, ¿no? O sea, por qué el museo tiene que seguir manteniéndose y por qué se va a incrementar su importancia. Nosotros ahora tenemos convenios con 2 países, uno es Francia y otro España, para estudiar estos materiales, hacer intercambio entre estudiantes, que es muy importante. Van a ir estudiantes hacia España y algunos de los estudiantes que hay allá van a venir a Uruguay a trabajar con esta colección. Por lo tanto, hacemos estos intercambios que son importantes porque sientan un precedente de lo que se puede lograr cuando se integra a una investigación un factor multidisciplinario. Y es lo que el mundo hoy en día está queriendo para las investigaciones que se realicen. Graciela Piñero, Pablo Núñez, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia. Esta No, nota va a gracias a tener ustedes. segunda y tercera parte porque hay muchísimo para contar, pero por hoy llegamos hasta acá. Muchas gracias, muy No, amable. gracias a ustedes por la invitación. Nosotros cerramos el programa invitándolos una vez más, no solo a seguir viendo Sobre Ciencia semana a semana en TV Ciudad, sino a lo largo del día, lo hice varias veces. Vayan a San Gregorio, vayan y conozcan el Museo de las Bochas, vale la pena. Que pasen bien, nos vemos en la próxima.